Dice el Salmo 147, alabad a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Amén. Dice el versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, hermanos. Y hoy, hermanos, que cantemos con todo nuestro gozo, con todas nuestras fuerzas al Señor, hermano. A pesar, como les decía, de lo que estemos pasando. Él tiene el control de todas las cosas y Él va a vendar nuestras heridas para aquellos que están padeciendo, hermanos. Amén. Solo confiemos en Él. Tengamos la confianza plena en Él, hermanos. Amén. Pongámonos de pie y cantemos con gozo al Señor. Levántate y canta, oh hija de Sión, pues Jehová ya te libertó. Levántate y canta, oh hija de Sión, pues Jehová ya te libertó. Abre tu ser y gózate ante Él. Abre tu ser y gózate ante Él. Abre tu ser y gózate ante Él, pues el Rey es tu Dios. Levántate y canta, oh hija de Sión, pues Jehová ya te libertó.
bondad de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído sus misericordias. Bueno es Jehová al alma que le busca, bueno es Jehová a todos los que en él esperan. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque Jehová es quien se lo impuso. Pero en medio de su cautiverio debe aprender a glorificar el nombre de Dios y a darle gracias, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Que hacía su pueblo, todas las bendiciones que derramaba a diario. El pan del cielo nunca les faltó, como a nosotros. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha bendecido con hombres que hablan de Dios, con hombres temerosos de Dios, y no nos ha faltado el pan del cielo. Entonces tengamos un alma agradecida, forcemos a nuestra alma a agradecerle a Dios todos los beneficios que nos ha dado. Te adoramos, Rey.
Ser como lejos estamos, Señor, pero Padre, tú puedes hacerlo, Señor, tú puedes transformarnos, Señor, y ser como tú, oh Rey, oh, como el carpintero de Nazaret, como el sensible carpintero, Señor. Pero Padre, que hablaba y los multitudes temblaban, Señor. Oh, Señor, que seamos como tú, Señor. Por favor, Dios, derrama gracia. Oh, Señor, para que seamos humildes como tú, Señor. Que seamos humildes, Señor, no pagando mal por mal, Señor. Por favor, que fuiste injertado en el olivo, Silvestre, en el olivo, que las ramas naturales fueron cortadas por su incredulidad, pero tú permaneces por tu fe. Ser como Cristo, ser como Cristo, mi deseo es ser como Él.
urge oírte, Señor. Estamos enfermos espiritualmente. Nos urge oír tu voz. Nos urge oír y escuchar el consejo, la dirección, la guianza que viene de ti, oh Dios, para recibir la salud, para recibir la vida. Tus palabras son espíritu y son vida. Las palabras de los hombres no cambian, no sirven. Tus palabras, tu consejo es lo que este pueblo necesitamos escuchar, Señor. Porque oír lo que tú dices trae sanidad a nuestra alma, trae luz a nuestro camino, trae dirección, guía, renueva nuestra visión, aclara nuestros ojos. Oh, tus palabras. Necesitamos hoy los besos de tu boca, las palabras de tu hablar, Señor, para poder recibir la vida que nuestro corazón necesita, Señor, para recibir la limpieza, para recibir la convicción, para recibir la revelación de la condición de nuestro corazón en este último tiempo. Oír lo que tú dices es lo que necesitamos escuchar en estos días. Por favor, sigue atrayéndonos, sigue llamándonos. Y haz que nuestro corazón responda a tu llamado cada día, Señor. Por favor. Sentarse, hermanos. Es una verdad lo que dice este canto. Es lo único que necesita el pueblo de Dios en este tiempo. Oír lo que Él dice. No hay otra cosa, hermanos, que pueda traer salud a nuestra alma. El mejor consejero humano no sirve.
El mejor consejero matrimonial que podamos tener, si no es el Señor, no sirve. El mejor consejero para educar a nuestros hijos, si no es Dios, no funciona. El mejor consejo que necesitemos para cada área de nuestra vida, negocio, trabajo, familia, no sirve si no viene de Dios. La Biblia dice que de Él viene la sabiduría, Él mismo es la sabiduría. Y solo Él puede guiar a una familia, solo puede Él guiar a un matrimonio, solo Él puede guiar a cualquier persona que crea en su palabra. Porque este es el manual que Él nos ha dejado para poder dirigir nuestros pasos. Estamos hablando desde el domingo pasado de la importancia de la oración. Y quiero continuar hablando sobre ese tema. George Mueller, llamado el padre de huérfanos, George Mueller, un hombre de Dios que fue llamado desde su juventud a servir al Señor, y en su tiempo, conforme él fue caminando y avanzando, llegó a tener esa carga por los huérfanos, y él empezó a construir por la fe y por medio de la oración, oyendo lo que el Señor le decía, empezó a construir lugares para los huérfanos. Y por eso es conocido como el padre de los huérfanos, George Mueller o Jorge Mueller. Pero él decía, un creyente puede hacer más en 4 horas después de emplear solo una en orar, que si trabaja 5 horas sin oración. Un creyente puede hacer más en 4 horas después de emplear 1 hora en orar que 5 sin oración. Todos sabemos que la oración es algo muy bueno para nuestra vida espiritual. Sin embargo, hay muchas cosas, situaciones y circunstancias que provocan que la vida de un cristiano, la vida de oración, se vea reducida muchas veces a los tiempos de comida y a unos instantes breves antes de ir a dormir. Y entre los factores que afectan nuestra vida de oración se encuentra el creer que la oración es algo aburrido, es algo pesado, que no vale la pena emplear mucho de nuestro valioso tiempo en orar. Por eso después de 2, 3, 5 minutos, a veces ya no tenemos nada que decirle a Dios. Por eso hay que practicar cada día, cada mañana, cada tarde, buscar a Dios en oración. Él siempre va a estar ahí. Recuerdo de un hombre joven que él en su cuarto siempre ponía una silla cuando iba a tener su tiempo de oración. Perdón. Y después de poner la silla, él se hincaba a un lado de esa silla y empezaba a dirigirse en un sentido a esa silla. Él decía que esa silla era para que su Señor, el Señor Jesús, se sentara cuando él entraba a orar con él. Hebreos capítulo 7, si me puede acompañar a esa epístola. Hebreos capítulo 7 y versículo 22.
y verso 25 también. Consideremos lo que dice este pasaje. Hebreos 7, verso 22. Hablando de Jesucristo. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Sí, él está refiriéndose a que había un antiguo pacto, pero que Jesús vino a establecer un nuevo pacto. Y el verso 25 nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Quieres que Dios te salve de alguna situación? Aquí hay una promesa. Si alguien quiere ser salvo, o quiere ser rescatado, o salvado, o ayudado, pero la condición es acercarse a Dios. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y mira lo que dice al final de este verso 25. Viviendo siempre para interceder por ellos. Y creo que alguien de los que pasó a orar estaba citando algo parecido. Porque el Señor Jesucristo, algo de lo que está haciendo hoy mismo, cada día, cada momento, dice la Biblia que Él, después de morir, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero no solo eso, dice Hebreos y también lo dice en la epístola a los Romanos, que él algo de lo que hace es que continúa teniendo comunión en oración con el Padre. Dice que vive intercediendo por nosotros siempre, constantemente. ¿Te has sentido solo o sola? Como que estás luchando y dices, nadie se acuerda de mí. Bueno, hay alguien que sí. Jesús se acuerda de ti constantemente, si tú crees lo que dice este pasaje. Él dice que vive siempre intercediendo por tu vida, para que no falles, para que si fallas y caes, te levantes y continúes hacia adelante, para que si has pecado no te escondas como Adán, sino que puedas decir, Señor, volví a fallar, pero aquí estoy. Lávame con tu sangre, límpiame, ayúdame a seguir caminando. Y Él intercede al Padre y le dice, Padre, levántalo. ¿No dicen los Salmos, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse? Y ese número habla de plenitud, el número 7. O sea que plenitud de veces alguien puede caer, pero Dios siempre lo va a levantar. Jehová levanta al caído, Jehová liberta al cautivo, Jehová da vista al ciego, Jehová da oído al sordo, Jehová consuela al afligido. Pero Cristo, amada iglesia, ha encontrado en la oración un deleite que nosotros no hemos podido encontrar, pero el deseo del Padre es que usted y yo encontremos ese deleite, ese placer, y podamos disfrutar el poder estar en oración con Él. El profeta Isaías, y después el Señor Jesús lo cita en los evangelios, Él dice que la casa de Dios debe ser llamada casa de ¿qué? De oración. ¿Y sabe lo que dice en ese texto? Dice casa de oración para todos los pueblos, pero dice ahí se recreará mi pueblo. ¿Qué es un recreo? ¿No era algo que de niños, si íbamos a la escuela, es lo que ya esperabas? Ahí sacábamos 10 en recreo. En lo demás, quién sabe, pero recreo es diversión, recreo es placer, recreo es gozo, recreo es estar en un tiempo de deleite, de disfrute. Y Dios dice, en mi casa de oración yo quiero que mi pueblo aprenda a recrearse. Por lo menos es lo que dice en el español, en Isaías. Oh, que el Señor nos ayude, hermanos, a encontrar ese deleite y ese placer que el Señor Jesucristo ha encontrado y que hoy continúa teniendo al tener comunión con el Padre.
cuando recién el Señor alcanzó mi vida, no pertenecí a una iglesia de Ministerios Hebrón, llegué a otro ministerio y conocí a 2 jóvenes con los cuales Dios me permitió caminar. Había otros, pero más cercanos, y ellos tenían un negocio que habían establecido ellos, un pequeño negocio. Y con el tiempo me invitaron a participar como empleado porque no tenía yo el capital, pero ellos eran los socios, ellos habían puesto todo. Yo era el único empleado. Imagínense el gran negocio, ¿no? Ya después llegó una hermana cristiana a ser la secretaria y por lo menos éramos 2. Pero de vez en vez, de tiempo en tiempo, Dios ponía en nuestros corazones ofrecerle al Señor un tiempo de ayuno y oración, aún sin que el pastor de la iglesia nos convocara a la iglesia para orar. Y entonces en esa pequeña oficina que ellos habían rentado, nos quedábamos a la hora de comer para poder ministrar al Señor, cantar y buscarlo en oración. 3 jóvenes ahí, que yo no creo que nadie sabía de eso, pero el Señor está atrayendo en este tiempo a sus hijos. Él te va a despertar de madrugada. No porque tomaste mucho café, si es que el café te quita el sueño. No porque tengas necesidad de acudir al baño, sino porque Él quiere tener intimidad contigo. Respondamos. Él va a buscarte. Él va como el silbo apacible y delicado que llegó con Elías. Él va a susurrar a tu oído para que puedas tener un tiempo de oración con Él. Muchos tienen la idea de que una vida de oración profunda y constante es solo para alguien que es un pastor o un líder en la iglesia. Ojalá los líderes y los pastores estemos buscando al Señor. Pero no es así. Por el contrario, todo creyente, toda persona necesitada de verdad, que reconozca su condición ante Dios, debe tener una vida diaria de oración. ¿Recuerdan cuando hablamos de las bienaventuranzas? En Mateo 5:3, el Señor Jesús llamó a esas personas necesitadas pobres en espíritu. ¿Y por qué debemos ser pobres en espíritu para tener una vida de oración? Porque solo del corazón de los pobres en espíritu puede surgir un clamor constante. Un pobre pasa la vida mendigando, hermanos. Un verdadero pobre en lo natural. No aquellos que están pidiendo y uno dice, pudiera agarrar una cubeta, irse a tocar casas y lavar un carro. O hacer algo, ¿no? Porque hay unos que dicen, ¿por qué está pidiendo? Hay otros que están enfermos, que tienen falta de un miembro, están mal de su pierna o les falta algo. Y uno dice, bueno, es movido a compasión. Pero hay unos que se ve que pudieran hacer algo más. Pero un verdadero pobre, continuamente usted lo va a ver mendigando, pidiendo en lo natural. En lo espiritual es igual. Solo quien está consciente de su necesidad podrá tener una vida de oración genuina. La persona que tiene mucha confianza en sí misma no necesita mayor ayuda. Solo clamará de vez en cuando, va a orar de vez en cuando tenga un problema, ¿verdad? Tengo un problema, busco a Dios. Ya no tengo problemas, ya no lo busco. Pero quien sea pobre en espíritu, es decir, que tenga la actitud de un necesitado, siempre tendrá un clamor continuo delante de Dios. ¿Desea saber usted si es pobre en espíritu? Para saberlo, solo considere usted y considero yo cuánto tiempo ora y le pide ayuda al Señor cada día.
No, hermano, es que yo tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que hacer muchas cosas, mi vida es tan ocupada. Pues Martín Lutero decía que él no podía comenzar su día tan ocupado si no había orado por lo menos 2 horas antes de empezar el día. Martín Lutero, el reformador. Recordemos, amados, solo alguien que realmente reconoce su necesidad, alguien pobre en espíritu, sabe y está consciente que el único que puede ayudarlo es Dios, nadie más. ¿Por qué debiéramos orar? Pues es un mandamiento del Señor, es una instrucción de Él. Desde el Génesis hasta Apocalipsis vemos, en Génesis 4 comenzamos a ver después de que Adán y Eva da a luz a Set, el hijo del cual descendería el linaje piadoso. Dice, entonces comenzaron a invocar los hombres el nombre de Dios. Y al final en Apocalipsis también vemos que la oración es clave y es fundamental. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, vemos la historia de una mujer afligida, quebrantada, probada, humillada, perseguida, menospreciada. Su nombre era Ana. Ana significa gracia. Y esta mujer no había encontrado la gracia para poder encontrarse con Dios y poder ser libre de sus cargas, de su angustia, de sus heridas. Pero Ana experimentó que a través de la oración no solo podría ser libre, sana de su alma, si tenía heridas en su corazón, no solo podía ser libre de sus cargas y preocupaciones, sino que Dios podía responderle con un milagro, porque era estéril. Solo leamos algunos versos. Primer libro de Samuel, capítulo 1. El matrimonio es de un hombre llamado Elcana, que tenía 2 mujeres, dice el verso 2. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Pobre, ¿verdad? Tenía 2. Bueno, la cultura de ese momento lo permitía. Dice, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Pero era una familia que buscaba a Dios. Dice que todos los años, en el verso 3, subían para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. Pero el verso 6, después de que dice que Ana, Dios no le había concedido tener hijos, dice que su rival, es decir, la otra mujer de Elcana, en el verso 6 dice, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. 2 veces dice eso. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Imagínense, cada año subía, llegaba a la presencia de Dios, llegaba para ofrecer sacrificios, pero su corazón estaba en amargura. No había perdonado. Estaba inconforme. Dice el verso 7, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Un esposo nunca va a estar en paz si su esposa no está tampoco en paz, a menos que sea un marido perverso y malo. Pero si uno ve a su esposa que no está bien, uno no va a estar bien. Dice el 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y ahí vino la gracia de Dios.
Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cuántos años pasarían? No dice la Biblia. ¿Cuántos años guardó en su corazón rencor, resentimiento en contra de Penina? No lo sabemos. Pero dice que cada año subían y ella no se encontraba con Dios hasta que decidió buscarlo en oración. Y cuando llegó a orar, lo que hizo fue lo que debemos aprender nosotros también a hacer: derramar nuestro corazón. Eso es la oración, hermanos. Ser transparentes con Dios, abrirnos tal como somos, mostrarnos sin apariencias. Como el amado le dice a la amada en Cantares: muéstrame tu rostro. Muéstrame tu rostro. El rostro habla de lo que uno es. Muéstrame cómo te sientes, cómo estás. No digas como decían hace muchos años en las iglesias, no sé si le tocó a usted, pero una frase que todo el mundo decía es cuando le preguntaban: ¿y cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? ¿En victoria, hermano? Y te acababas de pelear en el estacionamiento con tu esposa o en la casa, pero estabas en victoria. No, hay que presentarnos tal cual delante de Dios. Señor, tú me conoces. Así soy. Tengo estas debilidades. Y derramar nuestro corazón. Y cuando Ana lloró amargamente y con esa amargura pidió la sanidad de su alma y oró a Dios, ya sin apariencias, dice que su oración fue esta. Verso 11: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, estaba afligida, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva. Ella se sentía olvidada, relegada. Dice: sino que dieres a tu sierva un hijo varón, porque ese era el problema, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué sucedió después de eso? El verso 18 dice que después de que ella derramó su corazón delante de Dios, no delante de su vecina, no delante de algún hermano, alguna hermana en Cristo, delante de Dios. Dice el verso 18: y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Se lo estaba diciendo al sacerdote. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Porque si tú estás triste, si estás en amargura, si estás en desesperación, sea cual sea tu condición, cuando te acercas a orar y buscar a Dios, después hay una respuesta. Tú no puedes salir igual, sales diferente, sales sanado, perdonado, libertado, limpiado, lavado. Por eso ella salió gozosa. Y cuando llegaron, tuvo amores con su esposo. Y después vino el hijo, Samuel. ¿Y qué hijo? ¿Qué hijo? Solamente el que fue casi un tutor de el rey más importante del tiempo de los reyes, que fue David. Porque Samuel fue el que lo instruyó, el que lo guió, el que lo dirigió, el que lo preparó. Samuel fue dado a luz. Y aunque Ana dejó finalmente a Samuel a cargo del líder, porque era la promesa que ella había hecho: si sanas mi esterilidad, yo voy a dedicarlo a Dios todos los días de su vida. Y ya no estaba con ellos. Desde muy pequeño lo dejó en la iglesia, lo dejó en el santuario, pero Dios le dio más hijos después. Y es cierto, yo les decía que podemos orar en cualquier momento, en cualquier lugar, pero una de las experiencias más preciosas
que un cristiano puede tener, y yo las he tenido así, es cuando oramos en lo secreto. Mateo capítulo 14. Oh hermanos, gracias a Dios que podemos invocar su nombre en todo lugar. Pero uno de los lugares más preciosos y donde pasan cosas gloriosas es cuando usted y yo oramos en lo secreto. Mateo 14, verso 22. Después de haber trabajado el Señor Jesús, de haber hecho un milagro de multiplicar los panes y los peces y dar a una multitud de miles de personas solo con 5 panes y 2 peces, dice en el verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Los mandó por delante, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte. Después de ese día tan arduo de trabajo, quizás lo que cualquiera hubiera querido hacer es ir a descansar, pero dice que después de que él despidió a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, porque todavía no era la noche, era tarde, él subió al monte por la tarde y ahí pasó largo tiempo hasta que llegó la noche, pero estaba allí solo. ¿Cuánto hace que usted ha tenido algún encuentro a solas con Dios? Si está haciendo su tiempo devocional familiar junto con su esposa y sus hijos, o si solo tiene esposa, está bien. Pero ¿cuánto hace que usted ha tenido un tiempo a solas con Dios? Solo, sola, usted y Dios. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, algo sucede cada vez que estamos a solas con Dios, hermanos. Es muy precioso orar y es importante hacerlo como hoy, junto con los hermanos en el tiempo inicial de oración, pero algo sucede de formas preciosas cuando uno ora a solas con Dios. En Mateo 6, verso 5, hablando de la oración, Jesús dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No está diciendo que sea mal, que esté mal, pero él está haciendo énfasis en el verso 6, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Después de que Jesús oró esa noche, que sus discípulos se habían ido en la barca, él salió diferente. Él salió caminando sobre el mar. Algo glorioso sucedió en ese encuentro. El Salmo 139, hablando de ese lugar secreto, de ese cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto. Salmo 139. Mira lo que dice el Señor, cómo usted y yo fuimos formados. Salmo 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos
y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. David, quien escribió este salmo, tuvo una revelación de lo que sucede cuando uno está a solas con Dios, y para eso Dios tuvo que revelarle cuando él estaba en el vientre de su madre, en oculto, en lo secreto. Él fue creado ahí, él fue formado, como hoy en cualquier mujer que queda embarazada, es formado un bebé ahí, y no puede uno ver cómo va ese proceso, a menos que cada mes vayas, ¿verdad? Ahora con los ultrasonidos y hasta 3D creo que hay, ya se ve mejor. Antes recuerdo que íbamos mi esposa y yo, ¿y qué es? Pues ahí está claro, decía el doctor, esa es niña. Y uno hacía así, ¿cómo que está claro? No veo nada yo. Pero ahora ya creo que se ve mucho mejor todo. Pero es que en oculto Dios desde el principio, Él hace cosas maravillosas, hermanos. Algo sucede cada vez que estamos en oculto con Dios. Para que Dios pudiera formar cada parte de nuestro ser, nos ocultó y allí trabajó con nosotros. La formación de un ser humano es un milagro, hermano, eso es una obra de arte. Alguien dijo que no hay feos o bonitos, solo piezas únicas, y así es, ¿no? No hay otro como tú, gracias a Dios. La próxima vez que te veas al espejo puedes decir, grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Pues es lo que dijo David. Entonces yo creo que debe existir una especie de, permítame usar esta expresión, debe existir una especie de vientre espiritual cuando tú entras y te encierras con Dios en lo secreto. Algo va a ser formado en ti. Algo va a ser transformado en ti. Aunque tú salgas y tu familia te vea y te diga tú eres el mismo, algo va adentro, ha sido cambiado. Cuando el Señor nos manda a orar cerrada la puerta es porque en lo oculto nos va a formar. El lugar de oración es como el vientre de nuestra madre, donde el Señor trabaja con nosotros. Él nos muestra y nos revela ahí nuestro corazón. Y nos revela lo que necesitamos cambiar. Y Él es un Padre amoroso. En el libro de Apocalipsis, cuando le habla a cada una de las iglesias, Él siempre no solo les dice, corrígete por este pecado que has hecho. Si así fuera el Señor, ya estaríamos destruidos desde hace mucho. Pero el Señor, aún el profeta más duro en su hablar, puede leerlo. Tanto los profetas llamados mayores como menores, son mensajes fuertes, donde el Señor dice, arrepiéntete, vuélvete a mí, deja tus ídolos, conviértete, pero siempre, siempre, Él dice, pero tengo esta parte buena en ti. Yo soy un Dios de misericordia, acércate, soy compasivo, soy perdonador. Y en Apocalipsis lo vemos. Él dice, tienes buenas cosas como iglesia, pero has dejado tu primer amor. Alguien oraba hoy porque Dios nos volviera al primer amor. Tienes estas cosas buenas, pero tu doctrina está equivocada. Él es un Padre tierno, siempre nos quiere corregir tiernamente. Y algo así sucede cuando tú y yo estamos con Él en lo secreto. De una manera muy dulce nos corrige, nos forma, sin reconocer lo bueno que Él ha hecho en nosotros.
Hay un proceso que sucede en lo oculto, una transformación. ¿Cuántos niños aquí, niñas, yo veo aquí niños y niñas, han oído esa historia del pequeño gusanito que tenía deseos de llegar al monte? Y hoy nos decían, al principio de la oración, que estamos llamados a llegar al monte de Dios. Y ese gusanito pequeño que vivía en un valle, dijo: un día voy a llegar a ese monte. Y empezó a intentar llegar y avanzar. Un gusanito en el valle quería llegar al monte. Cada vez que se encontraba algún animalito del bosque y le preguntaba: ¿y dónde vas, gusanito? Voy a ese monte. Y seguía. Se reían de él. ¿Cómo crees que vas a llegar a ese monte? ¿Cuánto tiempo vas a lograr llegar ahí? De pronto un día el gusanito se quedó en medio de un árbol, cerca de un árbol, y creó su propia tumba, su sepultura. Y todos los animalitos del bosque lo rodearon diciendo: pobre, se lo dijimos, no podía cumplir ese anhelo de llegar al monte. Cuando de pronto empezaron a ver cómo eso que había cubierto al gusanito empezó a quebrarse y empezaron a salir unas alas preciosas y empezó a alzar el vuelo. Nadie preguntó nada porque todos sabían que ese gusanito iba a cumplir su sueño de llegar al monte. ¿Sabes cómo nos llama la Biblia? El gusano de Jacob. Pero Dios, en lo secreto, está transformándonos en mariposas preciosas para llegar al monte de Sión, para cumplir el propósito. El salmista dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y él lo dijo durante su caminata espiritual. Él tenía la fe, la confianza de que Dios iba a terminar su propósito antes de partir de esta tierra. Moisés tardó 40 días y 40 noches, más de una vez. Y yo me preguntaba: ¿por qué tardó Moisés 40 días y 40 noches con Dios la primera vez si solo iba a recibir 10 mandamientos? ¿No se ha hecho esa pregunta? ¿Se necesitan 40 días para 10 mandamientos? ¿Será que Dios decía: a ver, déjame ver, el primero es... y pasaban 3, 4 días, ya tengo el segundo, Moisés, escríbelo? No. Dios es Dios. Él tenía los 10 mandamientos desde el momento en que subió la primera vez, pero Él quería hacer algo en el corazón de Moisés. No solo darle 10 mandamientos, quería transformarlo, quería prepararlo para poder enfrentar a ese pueblo rebelde que no le iba a hacer caso nunca, y tenía que pasar tiempo con él para mostrarle que el Dios de Moisés era el Dios lento para la ira y grande en misericordia, y que Moisés así debería ser, lento para la ira. Por eso él es el hombre que se conoce, Moisés, como el hombre más paciente de la Escritura. Aunque vemos que finalmente, porque así es la carne, así es nuestra naturaleza, finalmente él se desesperó al último. Pero él quería pasar tiempo con él. Él quiere pasar tiempo con ustedes, conmigo. En lo secreto se perfecciona nuestra relación con Dios. Pensemos un poquito en esa frase que Jesús dijo: cuando ores, cierra la puerta. Cuando cerramos la puerta, suceden cosas. Una de ellas es que así debiéramos disciplinar a nuestros hijos, ¿no es cierto? Y no avergonzarlos en público, como muchas madres y padres hacen
en lugares públicos porque no saben cómo disciplinar y guiar a sus hijos. Y entonces uno ve cómo los maltratan de los cabellos, les dan golpes, porque ellos no tienen la instrucción, pero nosotros tenemos la instrucción. Dios nos dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Corrige al muchacho para que no te avergüence. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Entonces tú vas, cuando él se porta mal, te metes a tu cuarto, cierras la puerta y tienes precaución, porque en este tiempo, si tienes vecinos cerca, tienes que tener cuidado. Tienes que ser sabio para disciplinar a tus hijos, los que tienen niños pequeños. Porque un niño pequeño parece que lo están matando, ¿no? Todavía ni siquiera estás por darle y ya está en un grito. Entonces hay que ser prudentes, sabios. Pero es algo de lo que sucede, porque Dios quiere ahí disciplinarnos también a nosotros. Cuando cerramos la puerta y estamos en oración, Él quiere corregirnos también ahí. Él no solo nos corrige con una vara en ese sentido, cosechando cosas o situaciones debido a nuestra mala siembra o malas decisiones. Y a veces tenemos que ser disciplinados así. Quizá invertimos en algo que no debíamos invertir, compramos algo que no debíamos comprar, no pedimos consejo al Señor respecto a cómo utilizar nuestro dinero o cualquier otra cosa, y después no debí de haber hecho eso, y viene una disciplina, viene un castigo por nuestra mala decisión. Pero en lo secreto Dios nos disciplina. Por eso hay que entrar y usar este consejo del Señor Jesús. Creo que por lo menos hay 3 cosas que pueden pasar en nuestras vidas, en lo natural, cuando cerramos la puerta. El cerrar la puerta nos habla también de que algo hermoso va a pasar entre el esposo y la esposa. Y es lo que Dios quiere, que tengamos también intimidad con Él cuando cerramos la puerta y podamos encontrarnos con amores con Él, amándolo, y que Él nos ame. Cuando tratemos asuntos matrimoniales o asuntos que nuestros hijos no están en capacidad de escuchar, si tienes hijos, adolescentes, jóvenes o niños, hay cosas que ellos no deben escuchar cuando papá y mamá están hablando en la mesa. Entonces tú vas, cierras la puerta y hablas con tu esposa. Estos asuntos son los que tenemos que tratar. Pero no lo haces en público. Hay que usar sabiduría. En lo secreto se perfecciona nuestra relación con Dios. Como dije, la oración en grupo es muy buena, pero nunca sustituirá a la oración individual e íntima, porque ese es el momento de comunión con nuestro Padre Celestial, el momento de estar cara a cara con Él. En el Salmo 51, un salmo que nos habla del clamor que tuvo David después de esa caída inmoral que tuvo, de esa caída de inmoralidad y de ese homicidio que él también fue el causante. Fíjate lo que él dice en el Salmo 51, verso 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. ¿Por qué no recibimos sabiduría, hermanos? ¿Por qué no vamos a lo secreto? Aquí dice David, y en lo secreto, en el lugar secreto, me has hecho comprender sabiduría. Cuando vas y cierras la puerta y estás en lo secreto con Dios. Y ahí también dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Porque el pecado enferma, hermanos. El pecado nos enferma.
Hay que alejarnos del pecado, hay que rechazar el pecado, hay que pedir ayuda a Dios para ser librados de la tentación y del pecado. Pero David se sentía avergonzado por haber caído en inmoralidad con una mujer que no era su esposa. Y en el verso 9 él dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Eso es lo que hace el Señor en lo secreto. Porque Él sabe que somos débiles, que tenemos áreas débiles, que nos ensuciamos. Pero en lo secreto podemos entrar: Señor, lava mi corazón, límpiame, renueva un espíritu recto. Y hay una versión que dice: renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Solo delante del Señor, en su presencia, puedes convertirte en sabio o sabia en el lugar secreto. En cierta ocasión, ese hombre que les comento, George Mueller, el hermano George Mueller, oraba en su habitación, cerrada la puerta. Y su fama ya era notoria, tanto así que la reina de Inglaterra vino a la casa de este predicador, de este evangelista, de este hombre que amaba a los huérfanos. Pero él estaba en su habitación orando y llegó la reina de Inglaterra a su casa, y la doncella de esa reina llamó a la puerta de su habitación y le dijo: señor Mueller, la reina está en la habitación aquí en su casa y quiere hablar con usted. ¿Qué haríamos si llegara alguien importante así? Y él respondió: dile a la reina que no puedo atenderla ahora porque estoy hablando con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ese era un hombre que le daba su lugar a quien se lo tenía que dar. No me avisó la reina que venía, entonces yo tenía una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no puedo atenderla ahorita, si quiere que me espere, y si no, que venga otro día. Qué ofensa, ¿no? Quizás en ese tiempo ya los reyes, no sé, él es un hombre creo del siglo XIX, no sé si en ese tiempo ya no colgaban a los hombres, a las mujeres, los decapitaban, los reyes mandaban decapitar a los rebeldes, pero a él no le sucedió eso. El Señor entonces, amada iglesia, nos pide que nosotros nos metamos en intimidad con Él. Nos pide que estando solos nos dirijamos a Él. Que oremos cerrada la puerta. Ahora, ¿para qué vamos a cerrar la puerta si nuestra oración va a ser breve, como la de los alimentos? No, si tú vas a ir a cerrar la puerta y a encerrarte con Dios es porque tu oración va a ser prolongada. Porque dejaste todo asunto ahí, no tienes prisa, no vas a tener llamadas, no vas a tener ahí tu teléfono a ver quién te llama. Dejas todo, cierras la puerta y buscas el rostro de Dios. Dios sabe la importancia de estar en su presencia. Por eso Él nos dice que lo hagamos en lo secreto. Tomemos el tiempo, amados, de estar en su presencia. Porque nuestras necesidades, muchas veces, la mayoría de las veces, no se van a resolver con una oración rápida. Se necesita persistencia, como esa viuda que llegó delante del juez injusto. Pónganse de pie esta mañana. Cuando Dios nos pide que cerremos la puerta es porque espiritualmente están por suceder momentos gloriosos. Contemplaremos la hermosura de su santidad, concebiremos algo de valor eterno, tendremos la visión exacta de lo que Dios quiere que hagamos. Él nos va a hablar ahí.
Nuestro corazón puede ser quebrantado, ablandado. Nuestro ser se va a llenar de gozo. La unción de su presencia va a reposar sobre nosotros. Oiremos su voz dulce, pero firme también. Y lo más importante es que saldremos más enamorados y comprometidos que nunca con Él, porque Él es lo que quiere hacer. Recuerden lo que les compartí en las reuniones de hogar. Hay una invitación para esta congregación, una invitación a la fiesta de bodas que el Señor dio a través de uno de sus siervos aquí, y debemos tomarla con seriedad, esa invitación, prepararnos para ese evento. Imagínense tener esa invitación. No cualquiera tiene esa invitación, porque no toda la iglesia del Señor va a poder llegar a ser la esposa de Cristo, pero que tengamos esa oportunidad como iglesia y nos digan: ¿tienes una invitación para la cena de las bodas? ¿Cómo, Señor? ¿Estoy invitado a ese evento? ¿Qué hacemos cuando alguien nos va a invitar a una boda, a una comida? Se prepara uno para poder estar ahí listo ese día. Preparémonos para poder estar con el amado. Cantemos a solas con Dios. Este canto dice: la vida y afanes, dice en una de sus partes, me pueden desviar. Oh, cuánto afán tenemos, hermanos, en esta vida, pero no dejemos que eso nos aparte de responder al lugar secreto con el Señor. A solas con Dios, en secreto con Él, viendo su rostro, obteniendo poder, la vida y afanes me pueden desviar. Anhelo encerrarme con Dios, a solas con Dios, en secreto con Él, viendo su rostro, obteniendo poder, la vida y afanes me pueden desviar. Anhelo encerrarme con Dios, a solas con Dios. Atráenos, Señor, atráenos cada día para ver tu rostro, obteniendo poder, la vida y afanes me pueden desviar. Anhelo encerrarme con Dios, a
anhelo en nuestro corazón, Señor. Pon ese anhelo profundo de encerrarnos en el lugar secreto. Atráeme y en pos de ti correremos. Que podamos experimentar lo que esa sulamita pudo decir, Señor. El Rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Oh, que podamos experimentar el gozo de sentarnos bajo la sombra del manzano y recibir los besos de tu hablar. Tú sigues preparando a tu amada, a tu esposa en este último tiempo, Señor. Y nos has extendido como iglesia una invitación para ese evento. Haznos conscientes del privilegio, del gran privilegio que tenemos de haber sido tomados en cuenta para participar. Que no seamos indolentes haciendo la obra de Dios, que seamos diligentes y nos preparemos en este último tiempo, Señor, para ese evento. Continúa derramando el espíritu de gracia y de oración sobre esta iglesia, para que podamos llegar a conocerte más y tú puedas conocernos también a nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos.